Le damos la bienvenida a Rubén Ciurio de la multisectorial de Lomas de Zamora. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén Ciurio. Bien. Bueno, hoy hubo una reunión, vos me decías hace un ratito por mensaje que se estaban firmando actas, pero vayamos desde el principio. ¿Cuál era primeramente el reclamo? Bueno, mira, la multisectorial de Lomas ha realizado diferentes gestiones y movilizaciones por los tarifazos de transporte, de gas, de agua y de luz. Sí. En el día de hoy específicamente trabajamos con el de electricidad. Y la situación con la que nos encontramos, por la que muchos vecinos nos consultaban, era que están llegando intimaciones de corte y las están además materializando. Y además de eso, hay una deficiente prestación del servicio en muchos barrios de Lomas de Zamora. Así es. Entonces nosotros nos apersonamos como multisectorial de Lomas de Zamora para hablar con los niveles de decisión de Sur y planteamos 3 puntos centralmente. Sí. Uno es que la empresa está incumpliendo administrativa, operativa y judicialmente el fallo vigente de la jueza Fons de San Martín, sí, en cuanto a dejar sin efecto el aumento tarifario hasta la resolución de la audiencia pública, que es el 28 de octubre, por el suministro de energía eléctrica, ¿no? Bien. El segundo punto es que pedimos el cese inmediato del envío de intimaciones de corte a los usuarios, y el tercer punto es el cese también inmediato de la efectivización de los cortes de servicio que ya tienen intimación previa, ¿no? Claro. A esto hay que sumarle, porque nosotros la verdad es que hay muchas situaciones particulares, vecinos electrodependientes, no nos queremos dejar enredar en eso, ¿no? Pero no dejamos de señalar que hay que sumarle en que la empresa tiene una actitud de provocación, porque es un caos administrativo donde por la misma cantidad de kilovatios cobra montos distintos, y a todos los reclamos inicialmente te dicen, bueno, hacer el reclamo administrativo. Claro. La verdad que el reclamo administrativo corresponde cuando el caso es aislado. Cuando es masivo, corresponden soluciones políticas administrativas. Exacto. Bueno, la verdad es que más allá de la buena voluntad personal del jefe de área, el señor Marcelo Lorenzo, y del jefe del departamento del servicio comercial, el señor Pablo Acosta, más allá de la buena voluntad personal de ellos, no hay por parte de los niveles gerenciales de la empresa una respuesta adecuada, ¿no? Nosotros confirmamos un acta, nos avenimos a ingresar una delegación de 6 para reunirnos donde se elaboró el acta. Sí. Había mucho más vecinos integrantes de la multisectorial abajo, y además se sumaron la totalidad de los vecinos que estaban haciendo una cola que llegaba hasta la esquina. Claro. Nosotros les explicamos cuál era la razón e inmediatamente nos pedían que expusiéramos sus casos. Ajá. Bueno, esto quedó en que, por un lado, nosotros como multisectorial Lomas de Zamora vamos el sábado al segundo encuentro nacional de multisectoriales que se hace en Rosario, a plantear que en cada oficina de una empresa de provisión de electricidad se repliquen estas acciones. Vamos a volver el lunes a buscar respuesta, esperamos positiva, a la nota que presentamos, de la que te señalé los aspectos principales. Sí. Y el lunes a las 19 horas, en Hipólito Yrigoyen 9057, justamente al lado de Sur, donde funciona la CTA de los trabajadores, nos vamos a volver a reunir como multisectorial para, de acuerdo a la respuesta que hayamos obtenido al mediodía, vamos a decidir acciones. Quiero aclarar, si me permitís, que nos reunimos en el local de la CTA de los trabajadores. De hecho, yo soy parte de la conducción de la CTA, además de ser parte de una agrupación docente HITISA, pero que la multisectorial
se ha reunido en el local de la Isauro Arancibia, de la Asociación Judicial, porque no está encuadrada en ningún sector político o sindical, sino que varios sectores políticos, sindicales y vecinos y asociaciones civiles la conformamos, ¿no? Claro, perfecto. Habrá entonces que esperar hasta el lunes para ver qué respuestas da de la empresa para por lo menos estos 3 puntos que vos me marcabas. Sí, y es importante, perdóname, ¿no? Que señalar, porque fue un argumento de la empresa y ha sido un argumento de la corporación mediática y la verdad lamentablemente del gobierno que está del lado de la empresa, la cuestión en relación al fallo. Nosotros aclaramos, esto se ha trabajado no solo con los abogados de la multisectorial de Lomas, sino con el equipo de abogados de la red de multisectoriales nacional, que el fallo de la Corte Suprema le devolvió a la jueza Fons su sentencia, cuestionándole algunos aspectos formales, pero no se pronunció la Corte Suprema respecto a la cuestión de fondo. Por lo tanto, la cautelar, y así lo ha señalado el propio juez Arias, por ejemplo, la cautelar en cuanto a la prohibición, cancelación, suspensión de la refacturación está vigente. Es decir, no corresponde que ninguna empresa, ni Edesur, ni Edenor, ni Edelab, ni las cooperativas, facturen a nuevos precios ni intimen cortes de servicio. Claro, eso era justamente lo que te iba a preguntar, ante todas estas intimaciones y la concreción, de hecho, de los cortes, de suspensión del servicio, ¿cuál era la situación de los usuarios que no pueden pagar los montos de la luz que vienen en la factura? Claro, mira, nosotros como integrantes de la multisectorial, cada uno de los integrantes no hemos pagado los servicios porque justamente nosotros hacemos, que es lo que corresponde con una cuestión de coherencia y compromiso, hacemos lo que decimos que hay que hacer. Claro. Y les decimos a los vecinos que se mantiene la misma situación. Ahí encontramos 2 casos. La gente que decide no pagar, y eventualmente podría hacerla a costa de resignar calidad de vida, y gente que no puede decidir no pagar. De los vecinos que estaban en la cola, por ejemplo, teníamos una señora, una vecina, que inmediatamente se sumó al reclamo y que nos mostraba la boleta que tenía 23.000 pesos, cuando su ingreso salarial no pasa de 12.000 pesos. Claro. O sea, nada, no puede decidir, de hecho no la va a pagar. Claro. Pero la empresa además está intimando, porque en esto tiene que ver que el propio desarrollo de las multisectoriales, de cómo la población ha tomado, ha acompañado las cosas que hemos ido haciendo, generó un problema macroeconómico a las empresas. Entonces las empresas como que pretenden que en vez de ser una cuestión colectiva sea individual y mandan intimaciones. Sí. Porque siempre consideran, hay gente a que pueden asustar con la intimación y la gente va a pagar y así van recaudando, ¿no? Claro. Es una jugada avalada, lamentablemente, por el ENRE, por el gobierno. En ese sentido, nosotros como multisectorial, en cada actividad que hacemos, planteamos la renuncia de Aranguren, porque la propia Laura Alonso, designada por funcionaria del gobierno en la Oficina de Anticorrupción, planteó que él no podía ser juez y parte. Claro. Y lo dice después de 8 meses en que el ministro está tomando resoluciones. Claro. Entonces están viciadas de nulidad. Claro. Rubén, te pregunto también, ¿qué análisis realizás respecto de la audiencia pública que ya se ha hecho y cuáles son tus expectativas para la que va a realizarse el 28 de octubre? Nosotros como multisectorial lo que pensamos es que la realización de las audiencias es una ganancia de la población, porque la verdad es que si no hubiera sido por todas las movidas, el tarifazo estaba vigente mucho y mucho mayor desde hace varios meses. Sí. Sí tenemos que señalar que nosotros vamos, de hecho, varios integrantes de la multisectorial de Lomas nos inscribimos o intentamos inscribirnos y no pudimos hacerlo. Y resulta que después
el domingo, eran 3 días de audiencia corridos que había dispuesto el gobierno. Así es. Finalizó la realización, el desarrollo de la audiencia porque no había más postulantes. Claro. En Córdoba, sobre 300 inscriptos, solamente inscribieron efectivamente 21. Entonces, estos son ejemplos para decir que fue una fantochada. Por ejemplo, el precio del gas a boca de pozo se dispuso recién en ese momento, y el 65% del precio del gas está compuesto por el gas en boca de pozo. Sí. Lo que pasa es que, como eso es tan determinante, pero forma parte del secreto empresarial de empresas de las que forma parte Aranguren y todo su gabinete ministerial, se mantiene como un secreto. Claro. Fíjate que es una cosa que no saben muchos vecinos, que el Estado no controla el nivel de producción de los pozos, sino que acepta como válidas las declaraciones de producción de las empresas. Y ahí ha habido toda una cuestión que la argumentación del gobierno en las audiencias era que para que haya sustentabilidad, entre comillas, sí, de la actividad, había que aumentar las tarifas porque las empresas declaraban que estaban trabajando a pérdida. Ahora, en un estudio económico de Raúl de la Torre, publicado una semana antes de la audiencia, se dejó claramente que las empresas declaraban quebranto, pero que habían pagado en conceptos de asesoramiento técnico a sí mismas alrededor de 325 millones de dólares. Puedo errarle en alguna de las cifras que estoy dando, pero son cifras millonarias en dólares. Totalmente. Y para traerlo al nivel de nuestros vecinos, es como que vos o yo hiciéramos un pozo para la basura orgánica en el fondo de nuestra casa, sí, y nos cobráramos a nosotros mismos por hacer el pozo. Claro. Eso es lo que hicieron las empresas, porque todas esas 325 millones de dólares fueron en realidad ganancias, que además, de no ser, al no ser declaradas como tales, forma parte de las fugas de divisas, porque si no hubieran tenido que pagar impuestos, ¿no? Exacto. Exacto, una situación muy compleja. Y te pregunto también, porque nosotros hemos hablado con trabajadores cuando estaba la cuestión de la carpa ahí en Edesur, sí, y denunciaban, entre otras cosas, el vaciamiento de Edesur. Y tal cual. ¿Cómo está esta situación y con qué fin, no, este vaciamiento? Sí, justamente nosotros entendemos que el fin del vaciamiento tiene que ver con provocar situaciones de conflictividad social que le den argumentación a la empresa y al gobierno para defender el aumento de tarifas. Sí. Y en ese sentido la verdad que bárbaro que ustedes también hayan cubierto lo de la carpa. Hay que decir, nosotros como multisectorial hemos respaldado a los compañeros de Luz y Fuerza, a los trabajadores. Ellos han venido a hablar a la multisectorial. En todo momento evitamos caer en un conflicto de pobres contra pobres. Claro. Y que ese conflicto se levantó con el total cumplimiento de lo reclamado por los trabajadores, que era el reingreso en planta en función de una acta paritaria que tenían, de compañeros que estaban contratados, tercerizados desde hacía mucho tiempo. Y queremos señalar que en el día de la fecha, hoy entramos de la multisectorial, sí, y en ningún momento entorpecimos la atención al público, y nos comunicamos con los delegados de Luz y Fuerza, los que expresamente, además de habérselo dicho a los propios empleados y trabajadores allí presentes, sí, les declaramos que no teníamos nada contra el trabajo de ellos ni contra ellos, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, entonces habrá que esperar hasta el lunes para tener más novedades. Así es, así que si la semana que viene les interesa hacer una nota, a nosotros nos va a interesar contar qué se charló en la multisectorial de Rosario, en el encuentro nacional, sí, y qué novedades tenemos respecto a la electricidad. Pero ya les decimos a todos los vecinos que además de sumarse al reclamo colectivo, los esperamos en las reuniones de la multisectorial, porque además de los casos colectivos, también somos vehículos de los casos particulares.
Perfecto, entonces te agradezco muchísimo, Rubén Ciuro, toda la información y bueno, desde ya estaremos en contacto ante los avances de esta situación. Muchas gracias a ustedes por cubrir. No, por favor, te mando un abrazo, hasta luego. Muy bien, ahí nos poníamos un poco a tono con la información, como te decíamos, de lo que pasaba al lado de Sur y la reunión que se tenía justamente con los miembros de la empresa de parte de la multisectorial por varios reclamos, como bien los marcaba Rubén, entre ellos el incumplimiento ante el fallo de la jueza Fons y el cese de las intimaciones de parte de la empresa y por supuesto de la efectivización de los cortes luego de estas intimaciones. Algo que le ocurre a muchísimos usuarios que en realidad están amparados por la ley, por lo menos hasta ahora, y a los que la empresa hace caso omiso.